Buenos días. Vamos hoy a continuar con la plática que empezamos la semana pasada. Sí, nos vamos a recordar un poquito que la semana pasada vimos los 7 sufrimientos de Jesucristo. Vimos el sacrificio expiatorio máximo y final. En este tema revisamos el tiempo de Dios, que era el tiempo que Dios tenía estipulado, el tiempo Kairos, para que se cumpliera todo lo que estaba profetizado y escrito sobre lo que le tenía que suceder a Jesús. Vimos también el significado bíblico del número 7, todo lo que esto significa, la plenitud, la perfección, y todas las veces que en la Biblia se menciona el número 7, confirmando esta plenitud y esta perfección. Luego, el tema número 3 de esta plática eran los 7 sufrimientos de Jesucristo. Tocamos la semana pasada la agonía del alma, la traición, el abuso y la burla. Fueron 3 temas que tocamos. También como introducción les di la parte de por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Y vimos todo lo que significa y cómo es Jesús quien toma el lugar del Cordero Pascual que debía sacrificarse cada año para recordar lo que Dios había hecho con el pueblo al sacarlos libres de Egipto. Hoy vamos a tocar los 4 siguientes sufrimientos de Jesucristo, que son la condena injusta, la flagelación, la crucifixión y el peso del pecado. La condena injusta. Aquí podemos ver unas ilustraciones que son muy ilustrativas, muy significativas de lo que pasó y esa condena injusta que le hicieron a Jesús. Yo quiero, ayer buscando más, como yo sé que aquí está completísimo, pero me encontré con algo que creo que vale la pena compartir, que la condena de Jesús, aparte de ser una condena injusta a nivel espiritual, es una condena ilegal. A vista de la ley judía de ese tiempo, tampoco fue una condena que se debía seguir como legalmente. No, fue todo de una forma ilegal. Veamos solo un poquito, es una pequeña introducción. Jesús, como todos sabemos, fue condenado a muerte por el Sanedrín, que era el tribunal supremo judío en aquella época. Estaba formado por sacerdotes, escribas, ancianos por partes iguales. Aquel juicio lo afirmó, ese juicio fue nulo con arreglo al derecho vigente judío en esa época. Totalmente nulo. Si hubiera habido una ley así, que sí existía la ley, podríamos decir que ese juicio debía ser anulado. ¿Por qué? Porque era totalmente irregular. Veamos un poquito de estas irregularidades que pasaron acá. Empecemos por decir que el Sanedrín carecía de poder para condenar a muerte. Potestad que había perdido todos los pueblos sometidos al Imperio Romano. Todos los pueblos que estaban sometidos al Imperio Romano, como en este caso era en donde estaba sucediendo todo esto, esto estaba reservado únicamente a la autoridad romana. Eran los únicos que podían condenar a muerte. El pueblo judío había perdido dicha potestad desde la época de Augusto. De ahí la necesaria intervención del gobernador romano Poncio Pilato. ¿Por qué fue necesario? A veces no entendemos por qué tenían que ir ante un gobernador romano, porque era el único que tenía la potestad para poder condenar a muerte. Era la única autoridad que podía ratificar y ejecutar una sentencia de muerte. Dicho esto, exponemos las razones de esta nulidad. Los miembros del Sanedrín eran fundamentalmente fariseos
¿Y qué pasaba con ellos? Odiaban a Jesús. ¿Y por qué lo odiaban? Odiaban a Jesús, en especial su presidente Caifás. No lo soportaban. ¿Y por qué no lo soportaban? Porque Jesús los denunciaba. Jesús les reprochaba públicamente la incongruencia de sus vidas. Porque ellos predicaban una cosa, pero hacían otra. Entonces, por eso no lo querían. No querían a Jesús. Además, obligaban a sus compatriotas judíos a cumplir de forma estricta la ley de Moisés, de la que ellos hacían caso omiso. Obligaban al pueblo a cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Por eso es que odiaban a Jesús. Meses antes de la detención de Jesús, el Sanedrín ya había decidido condenarlo a muerte. El odio hacia la persona se hacía más grande cada día que pasaba, de forma proporcional a la cantidad de seguidores que tenía Jesús. Entre más seguidores tenía Jesús, más ellos odiaban a Jesús. Y sobre todo por la denuncia que hacía de ellos en público. Les decía sepulcros banqueados, ustedes predican una cosa y hacen otra, etc. Sus palabras y el impacto de sus milagros eran una amenaza evidente para el poder que tenía el Sanedrín en esos momentos. Por eso el juicio que le hicieron a Jesús fue de todo tipo irregular. Caifás, el sumo sacerdote, infringió la ley judía al actuar como juez y como acusador al mismo tiempo. Caifás además permitió que la guardia maltratara y abofeteara a Jesús en su presencia, en contra de la ley que protegía al acusado hasta su condena. La detención de Jesús fue también de una forma irregular. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? No de la otra parte. Basada en la información de Judas, uno de los discípulos más queridos, que les dijo dónde se encontraría aquella noche en el huerto de los olivos. Y en ese momento solo lo detienen, pero no se le acusa de nada. Y eso ya es una detención irregular y totalmente ilegal. Una vez arrestado, Jesús fue acusado inmediatamente, fue juzgado inmediatamente. El Sanedrín se reunió en la casa de Caifás, no en su sede natural, lo que supone causa de nulidad radical según la ley judía. Hubieron 2 testigos falsos, los 2 testigos fueron interrogados a la vez y no se les tomó ningún juramento previo, otra irregularidad. Caifás le pregunta, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús lo único que le contesta es, tú lo has dicho. Él no dijo nada más. En ese momento Caifás se aprovecha de esto y empieza a gritar, blasfemia, blasfemia, convencido de que ya no hacía más falta testigos. Por fin había encontrado una causa para condenarlo, porque la blasfemia era el delito más grave de todos los que el Código Penal judío. Jesús se había igualado a Dios. Y eso era una blasfemia. Ya tenían un motivo, ya existía un motivo para poderlo acusar. Hay más causas de nulidad con arreglo a la ley judía. Unas, diríamos, externas, pero exigibles bajo pena de nulidad, como celebrar el juicio en día inhábil. Era día festivo, era día que no era un día hábil. Eso ya hacía que un juicio fuera nulo. Así como de prescindir de deliberación, pedir el voto en público, algo totalmente prohibido y no un voto secreto, con el control de 2 escribas y no dejar pasar un plazo de 48 horas exigido para deliberar en caso de una sentencia de muerte. No dejaron pasar 48 horas para condenar a muerte a Jesús. Por todo esto, Poncio Pilato, el gobernador romano, que era consciente de la inocencia de Jesús,
y que sabía que todo era fruto del odio y la envidia moral de quienes veían descubierta su hipocresía, se negó a aceptar y a ratificar la sentencia. Él se niega. Al final lo hizo por miedo ante la presión de los fariseos, que gritaba a todo el pueblo. Finalmente, Poncio Pilato cedió, mandando a crucificar a Jesús y azotándolo antes. Para la historia quedaron sus palabras: lavo mis manos de sangre inocente. Así concluyó el juicio, quizás más importante de la historia, con la ilegal e injusta condena a muerte y ejecución de Jesús en la cruz. Una muerte horrible, con ensañamiento que tardaba en llegar horas, entre dolorosos e insufribles. Así, pues me pareció bastante como interesante hacer esta pequeña introducción de la ilegalidad, porque yo, por lo menos, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, que a nivel de la ley judía fue ilegal el juicio de Jesús. Hubieron demasiadas irregularidades e ilegalidades. A nivel espiritual sabemos que esto era para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Pero si nos vamos a la parte humana, todo este juicio fue de una manera ilegal. Veamos el juicio de Jesús. Veamos qué nos dice San Mateo en el capítulo 27. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se habían dado cuenta de que lo habían entregado por envidia, lo que habíamos hablado. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuvo un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos gritaron, dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Y todos contestaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó a traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Veamos qué nos dice el Evangelio según San Lucas. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: no encuentro en este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistieron con más fuerza: con sus enseñanzas se está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan. Ni tampoco Herodes, puesto que no lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre, lo dice otra vez. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificaran, y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. El Evangelio según San Juan en el capítulo 18 y 19 nos dice: Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad?
Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo para que se den cuenta de que yo no encuentro delito, no encuentro en él ningún delito. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Y al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaban: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Como ya vimos en esta introducción, el gobernador romano sí tenía la autoridad para tomar la decisión de no crucificarlo, pero esto tenía que pasar para que se cumpliera lo que estaba escrito. Pilato sabía que Cristo era inocente y trata 3 veces de salvarlo, como nos dice la escritura que acabamos de leer. Pero la presión del pueblo judío, manipulado por sus dirigentes, lo forzó a entregar a Jesucristo para que lo crucificaran injustamente, porque Pilato sí sabía que él era inocente. Pilato sabía que estaban entregando y querían crucificar a Jesús por envidia y porque los acusaba de hipócritas. ¿Has sido víctima alguna vez de alguna sentencia injusta? No hablemos solamente de un tribunal, porque muchas podemos haber pasado por alguna injusticia en un tribunal. Pero hoy te pregunto: ¿de cuántas veces tú has sido acusada injustamente? O tu esposo, o alguno de tus hijos, y eso te ha causado un sufrimiento. Porque de verdad a veces hay como que hasta las pruebas se ponen en contra de uno, aunque sea injusto. Y entonces decir digamos, difamaciones o pruebas o cosas que uno se siente tan impotente de no poder aclarar la verdad. ¿Alguna vez te has sentido así? Y no solo en un tribunal, en familia, en cualquier otra cosa, acusada injustamente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pues la novedad, no es novedad, que Jesús ya lo pasó. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe por lo que tú estás pasando. Y Él te va a dar todo lo que tú necesitas para salir de ahí. Porque todo lo que Jesús vivió es para liberarnos. Y Él nos va a liberar también de esa condena injusta. Quizás manipulada por difamaciones, pruebas falsas o sobornos. ¿Cuántas veces? Y aquí en Guatemala, desafortunadamente, el soborno se da para acusaciones, para, no sé, tanta difamación, que tanto cosa que causa tanto dolor. Quizás motivada por el deseo de robarle lo que es tuyo injustamente. Jesús sufrió eso y más. ¿Cuántas veces yo estuve oyendo en el radio, que mi carro lo arranco y prende el radio, y siempre hay noticias, y digo, bueno, lo voy a dejar porque también es bueno enterarse de toda la gente que le han robado propiedades en el registro de la propiedad? ¡Qué injusticia! ¡Qué cosa más espantosa! Que uno tiene su casa y tú la tenés legalmente registrada, y ¿qué te digo? Vas y de repente ya no es tu casa, y aparte ha sido vendida más de 5 veces. Esas cosas injustas, eso Jesús ya lo pasó. Jesús sabe por lo que tú estás pasando, y Él, que es tu justicia, te va a ayudar y te va a sacar de todo por lo que hoy estás pasando. Jesús sufrió eso y más. Lo condenaron a muerte siendo inocente y teniendo a su favor
al mismo procurador romano Pilato, o sea que aparte tenía al único que lo podía liberar de esa muerte, lo tenía a su favor. Pero aún así Jesús fue crucificado y condenado a muerte. Él ya llevó esa carga y tú puedes entregarle esa indignación y cólera, renunciar al rencor que has sentido hacia quienes influyeron o dictaron una sentencia injusta en tu contra. Tú puedes postrarte ante el Señor y decirle, tú me puedes entender, porque tú ya pasaste por esto. Tú puedes pedirle al Señor que sane tu corazón por esa herida, por esa injusticia, por esa condena injusta que te hicieron. O dictaron una sentencia injusta en tu contra, o te robaron tu patrimonio, pues Jesucristo se entregó para ser sacrificado por el perdón de tus pecados. Ahora vamos a pasar al siguiente sufrimiento de Cristo, que es la flagelación. Espantosa. Yo cuando estaba preparando esta plática y podía imaginarme y el sufrimiento de Jesús, de verdad terrible. Veamos qué nos dicen en las Escrituras los Evangelios. Según San Mateo nos dice, entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificara. ¿Cómo se puede haber sentido Jesús que Barrabás sí de verdad era un delincuente? Él es el que merecía estar ahí. Según San Marcos, entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificara. El Evangelio según San Juan dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotar. La Biblia no menciona más detalles. Sin embargo, hay registros históricos sobre el suplicio de la flagelación romana. Veamos esto. Yo estoy segura, ya lo mencioné la semana pasada, que la película La Pasión nos ayudó a graficar o a ver o a entender, porque aquí nos dice, lo mandó a azotar, punto. Mandó a azotar y a veces lo pasamos como así. No, mandó a azotar. Veamos qué es la flagelación. La flagelación era una forma extrema de castigo para infligir el máximo dolor. Ese castigo no se aplicaba a ciudadanos romanos. Ellos eran free de este castigo. El prisionero era sujeto a un poste o columna con los brazos atados sobre la cabeza y le azotaban con látigos, varas y con un instrumento de tortura llamado flagrum. ¿Qué es el flagrum? Veámoslo, aquí está la gráfica de lo que esto es. Esto es espantoso, esto es algo terrible. El flagrum tenía correas de cuero, en cuyas puntas tenían bolas de plomo. Imagínense, ya el cuero era suficiente para que doliera. Bolas de plomo alargadas, otras veces eran huesos de carnero que laceraban la piel y desprendían la carne, porque tenía como ganchos. Digamos, esas bolas tenían como unos ganchos que cada vez que daban a la piel, arrancaba parte de la piel, de la carne. Algo totalmente espantoso, dolorosísimo. El número máximo de latigazos, según la ley hebrea, era de 40 y generalmente daban 39. Pero Jesús fue flagelado por los romanos, cuya ley no limitaba el número de latigazos que le iban a dar. ¿Se puede imaginar cuántos latigazos no le habrán dado? Solo estaban obligados a dejar a Jesús con vida. O sea, solo lo tenía que dejar con vida, pero totalmente desfigurado, deshecho, para que en caso de condena a muerte
llegara vivo a la crucifixión, para que sufriera todavía más, que no era suficiente con la flagelación. En la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, la escena de la flagelación dura aproximadamente 3 minutos. Yo no sé ustedes, pero yo no lo pude ver. Yo o lo adelantaba o me tapaba los ojos. Era algo tan descriptivo, tan espantoso, que de verdad 3 minutos de esa película que yo no lo volvería ni siquiera a ver. O sea, medio lo vi la primera vez y no lo podría volver a ver. Según la visión que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, se recuerda que la semana pasada hablamos de esta monja que Mel Gibson se basa mucho en los escritos de ella se basa para su película. Nuestro Señor Jesucristo fue flagelado durante aproximadamente 45 minutos. ¿Se pueden imaginar eso? Si en 3 minutos de la película nos desgarra, imagínense pensar que lo flagelaron 45 minutos. Por 6 verdugos borrachos, imagínense, que se turnaron en parejas, en 3 turnos, azotándole todo el cuerpo por ambos lados. Normalmente la flagelación se hacía en la espalda, pero a Jesús se lo hacen en ambos lados, por adelante y por atrás. Esto sucedió aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana. Después de eso, le colocaron una corona de espinas en la cabeza y le dieron golpes sobre la corona de espinas. Yo voy a agregar algo acá que no sé si lo saben. ¿Alguna de ustedes sabe por qué la corona tenía que ser de espinas? Yo tú ya lo sabes. Bueno, se los voy a decir. En Génesis 3:18, cuando Adán y Eva pecan y se enfrentan a Dios, Dios les da castigos, ¿verdad? Todos sabemos. Primero Dios castiga a la serpiente, la maldice. Al hombre y a la mujer no los maldice. Dios maldice a la serpiente y a la tierra. Y en Génesis 3:18 dice, maldice la tierra y le dice, y la tierra dará espinos y cardos. Lean Génesis 3:18. La tierra dará espinos y cardos. Es una maldición a la tierra. ¿Por qué la corona que le ponen a Jesús tenía que ser de espinas? Porque Él recoge la maldición de la tierra y la pone sobre su cabeza. Él, en este proceso de la condena, la crucifixión, Jesús recoge todas las maldiciones y las pone sobre sí para que nosotros ya no tengamos maldición. Él libera la tierra de la maldición. Por eso la corona tenía que ser de espinas. Yo no sé si ya lo sabían, pero para la que no lo sabía, a mí me pareció perfecto, me pareció algo, o sea, impresionante, para ver cómo todo lo de las maldiciones del Antiguo Testamento, Jesús se hace maldición de todo, no dejó ningún detalle. O sea, imagínense, Génesis 3:18, la tierra dará espinos y cardos. La corona que le ponen a Jesús sobre su cabeza tenía que ser de espinos para que la tierra ya no fuera más maldita, para que la tierra diera fruto bueno. No, para mí, no sé para ustedes, parece impresionante todo esto. Entonces, la flagelación no es mencionada por la mayoría de los escritores romanos como preámbulo a una crucifixión. Normalmente los romanos no o flagelaban o crucificaban. Nunca se decía entre las flagelaciones romanas que primero flagelaban y después crucificaban. No era así. Pilato inicialmente la ordenó con el propósito de aplacar a la plebe, con un castigo único que la moviera a compasión. Pilato pensó, si con latigarlo y flagelarlo, tal vez la gente se va a quedar tranquila. Y con eso
ya no es necesaria la crucifixión. Sin embargo, luego dicta la condena a muerte por crucifixión a raíz de la presión que le hizo el pueblo, que ya lo leímos. En el caso de Jesús, los dos suplicios se sumaron y aumentaron su sufrimiento. Esto no era usual. No pensemos que una persona que crucificaban en aquella época primero pasaba por la flagelación. No, no era usual. O una o otra. No era previo a la flagelación, que a la crucifixión, que debía ser flagelada una persona. Veamos qué nos dice el Evangelio según San Lucas de esto que estamos hablando. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan, ni tampoco Herodes, puesto que no lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Por eso se ordena la flagelación, porque la intención de Pilato era dejarlo libre después de la flagelación. Lamentablemente, no lo hizo así. Ahora veamos la crucifixión. Horrible, igual, desgarradora. Si uno piensa todos estos sufrimientos de Jesús, de verdad es que nos duele el corazón, nos duele el pensar todo lo que Él hizo por mí. El Evangelio según San Marcos dice: llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Entonces lo crucificaron y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Si murió a las 3 de la tarde, imagínense cuántas horas pasó Jesús en la cruz. Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña que la semana pasada vimos que era una rama de hisopo y que así tenía que ser, y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Según Marcos, Jesucristo estuvo 6 horas crucificado vivo. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Nosotros leemos: lo crucificaron, murió. Pero veamos un poco más. O sea, ver 6 horas crucificado. Veamos el relato de los otros evangelios. Según San Lucas, cuando llegaron al sitio llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a la derecha y otro a su izquierda. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. En el Evangelio según San Juan, entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
La Biblia no menciona más detalles. Sin embargo, hay registros históricos sobre lo que es el suplicio de una crucifixión romana. Veamos un poquito esto. La crucifixión fue inventada en Persia unos 400 años antes de Cristo. Es posiblemente la muerte más cruel y abominable inventada por el hombre y produce un sufrimiento lento y extremadamente doloroso. Ese castigo no se aplicaba a los ciudadanos romanos, solamente a esclavos, criminales y revolucionarios. Ustedes se pueden imaginar Jesús en la categoría de esclavos, criminales y revolucionarios. El prisionero era amarrado o clavado por las muñecas y los pies a dos maderos en forma de cruz y elevado en alto. Su peso colgaba de los clavos de los brazos. No, es que miren, solo imaginarlo me da un dolor espantoso. Imagínense el peso del cuerpo sostenido por clavos en las muñecas. No, de verdad, horrible. Su peso colgaba de los clavos de los brazos, causándole un extremo dolor y le dificultaba respirar, pues los músculos del abdomen y el pecho que ayudan a respirar se acalambraban por la posición en la que estaba y los reflejos del dolor en los brazos. No, horrible. Eso lo obligaba a tratar de estirarse hacia arriba, digamos como para poder respirar, estirarse hacia arriba para que el abdomen se llenara de aire nuevamente, pero ese esfuerzo era más dolor en las manos para poderse estirar hacia arriba, apoyándose en el clavo de los pies. Eso entonces causaba un gran dolor en los pies y las piernas, hasta que ya no lo soportaba y caía de nuevo, en un ciclo repetitivo por horas, a veces días, en una horrible agonía. Estamos describiendo lo que es una crucifixión, y esa es lo que le pasó a Jesús. Aquí hay una gráfica que nos muestra los movimientos repetitivos para respirar que se deducen de las manchas de sangre de la sábana santa que está en Turín. Esa sábana santa ha sido analizada y las manchas que se ven cómo cuántas veces Jesús se apoya en los pies y el esfuerzo en los brazos para poder alzarse y poder respirar. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, además su espalda, previamente flagelada, y la corona de espinas rozaban la madera rústica de la cruz. Ustedes se pueden imaginar, cada vez que se alzaba para poder respirar, esas heridas que tenía en la espalda rozaban, no me imagino que haya sido una madera bien barnizadita, ¿verdad? Era una madera rústica y eso rozaba en la cruz, causándole aún más sufrimiento. Según la visión que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por un grupo de 18 esbirros. Pero yo busqué en el diccionario qué significaba esbirros, porque dije, quiero estar muy segura. Esbirros son personas que se les paga para cometer actos violentos, pero actos violentos, no cualquier acto. Esas son las personas que les pagan para que cometan atrocidades, gente totalmente sin escrúpulos.
los 6 que lo flagelaron, los 6 que lo condujeron hacia el Calvario y 6 más entrenados para crucificar. Eran como los expertos en la crucifixión. Según sus visiones, al estirar con lazos los brazos de Jesús para hacer llegar las manos al lugar donde las clavaron a la cruz, le dislocaron los huesos. Pero no nos confundamos, no le rompieron ningún hueso. Dislocar es zafar, no romper, porque se recuerdan lo que vimos la semana pasada, que al Cordero Pascual no se le debía quebrar ningún hueso. Le dislocaron los huesos de los brazos y los hombros, luego hicieron lo mismo para hacer llegar los pies y le dislocaron los huesos de las piernas y las caderas. No, esto es dolorosísimo, esto es algo... La beata Emmerich relata haber contado 36 martillazos para clavarle los pies. Ay, no, qué sufrimiento esto, ¿verdad? Varias veces le ofrecieron a Jesucristo vino mezclado con mirra y otros brebajes para ayudarle a soportar los dolores y él no quiso tomarlos. Y todo esto lo veía su madre. ¿Usted se puede imaginar esto? Ay, Dios mío. Antes de pasar al peso del pecado, yo quisiera compartirles algo más. La crucifixión de Cristo la hace para que toda la maldición del Antiguo Testamento sea abolida y que nosotros seamos libres y bendecidos. Eso sí, lo tenemos claro, ¿verdad? Vamos a ver algo que puede ser para ustedes y para mí bastante interesante. En los mismos elementos que hay en la caída de Adán y Eva, hay los mismos elementos en la crucifixión. Veámoslos. ¿Qué elementos encontramos en la caída? Un hombre, Adán. Una mujer, Eva. Un árbol, fue, digamos, el árbol del bien y del mal, un árbol, y la serpiente. Eran 4 elementos que encontramos en la caída. Para abolir todo ese pecado y convertirlo Jesús en bendición, los mismos elementos están en la crucifixión. Un hombre, Jesús. Una mujer, María. La cruz era de madera, del árbol. Y Satanás vencido a los pies de la cruz de Jesús. Aquí se rompe toda la maldición de la caída. Tenían que haber los mismos elementos que estaban en la caída en la crucifixión. Un hombre, una mujer, un madero y Satanás vencido a los pies de la cruz. Ay, es que todo esto da dolor. Vamos a ver. Pero también nos impresiona ver cómo todo es para que se cumpla. La flagelación, si nosotros decimos, pero ¿por qué lo flagelaron? Porque la palabra de Dios en Isaías 53 nos dice que por sus llagas tú y yo alcanzamos sanidad. Todo tenía que pasar para bien nuestro. No lo veamos solo como qué mal que pasó, que sí, un sufrimiento espantoso, pero fue para que tú y yo seamos libres, seamos sanas. Dice la tortura que pasó nos trae paz. Recibamos esa paz que Dios nos da, la salud que nos dio por sus llagas, que todo esto que pasó no sea por gusto, que ya estamos viendo todo lo que sufrió. Entonces, apropiémonos de todas las promesas, de por qué tuvo que pasar Jesús todo esto, para mi bien. Veamos el siguiente 7º sufrimiento de Jesús. El peso del pecado de toda la humanidad. Primera de Pedro 2:24 nos dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado
y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Entonces, ¿va a ser por gusto todo lo que sufrió? ¿O vamos a recibir esa sanidad que viene de él? Primera de Juan 2:2 nos dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, tú puedes decir ahorita, ¿hay algo que Dios no te pueda perdonar? No podemos decirlo, porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él mismo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Primera de Juan 3, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Porque Él sí no tenía ningún pecado. Él compartió en todo nuestra humanidad, menos en el pecado. Mientras colgaba de la cruz, Jesús sintió el peso de los pecados de cada persona que haya vivido. Jesús nunca cometió pecado. Todas nuestras maldades vinieron sobre Él al mismo tiempo. Así como estaba, como lo hemos descrito, desgarradoramente sufriendo, carga con todos los pecados del mundo. En ese Evangelio según San Mateo 27 nos dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todos sabemos que Dios es santo y el pecado es aborrecible para Él. Por lo cual el Padre se separó de su Hijo cuando Él cargó con los pecados de toda la humanidad en la cruz. Jesucristo sintió la soledad y la separación de Dios por nuestros pecados. Y se lo dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios tuvo que voltear su mirada de Jesús porque Él estaba cargado con todos los pecados de la humanidad. Jesús llevó todos estos sufrimientos y suplicios por nosotros, para que pudiéramos ser perdonados, restaurados a una relación con Dios y disfrutar de una vida abundante, eterna y victoriosa. Eso es lo que nos tiene que importar en estos momentos, que todo esto que Jesús pasó es para que tú, yo y todos tengamos una vida abundante, eterna y victoriosa, que no sea por gusto todo lo que sufrió, todo lo que ya vimos que sufrió. A ver, Lorena, alabamos y cerramos esta plática con la canción preciosa que es nuestro lema de Una perla preciosa yo soy para Él. Yo quiero que lo digan, que lo repitan, que se lo crean, sobre todo que se lo crean, que una perla preciosa somos en las manos del Señor. Amén. Amén. Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores. Ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se va. Quiero un amor real que me enseñe cuando debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y sepa cuidarme. Ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender
entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para él. Dígalo como desde el fondo de su corazón, una perla preciosa en sus manos, yo soy para él. Yo, créanselo, repítanselo. Vamos, Lorena. Que camine conmigo, me escuche y sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras. Es que es Dios que me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para él. En sus brazos a salvo estoy, soy de toda su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo. Nadie puede pagarlo, Cristo ya lo pagó. Valgo la sangre de Cristo, afírmelo, dígalo, créalo. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se comparará. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Amén, amén y amén. ¿Quién dice amén y empezar a vivir la vida abundante, eterna y victoriosa? Amén. Bueno, con esto terminamos hoy. El próximo miércoles a las 9 para seguir intercediendo por nuestro país. Y el próximo viernes continuamos con esta preciosa enseñanza, que realmente tenemos que darle gracias a Rómulo por este material tan